Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el pastor Luigi, como cada semana con ustedes para traerles el resumen de la Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 11 que lleva como título Un pueblo reincidente. Esta semana será una semana donde aprenderemos varios principios y varias cosas que son importantes que el pueblo de Dios hizo y que tú y yo, mi querido amigo, no debemos de cometer el mismo error o la misma equivocación. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios que se preocupa por nosotros y nos ha extendido su misericordia y nos ha extendido su mano y quiere que cada uno de nosotros podamos ser un pueblo que triunfa, un individuo que triunfa y que tiene la gloria ganada. Así que mi querido amigo, abre bien los ojos, abre bien los oídos. En esta semana aprenderemos principios que son importantes para los solteros, para los casados, para cada individuo como persona, para cada uno de nosotros, para cada miembro de iglesia. Cosas que son importantes que debemos de ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Antes de comenzar de lleno con nuestro resumen de la Escuela Sabática, queremos darte las gracias por compartir nuestras lecciones, por compartir nuestra programación con tus amigos, por dejarnos tus mensajes. Síguenos escuchando y sigue compartiendo estos mensajes de esperanza, mensajes de amor. Recuerda que aquí en Primero tu Familia, nuestra única misión es compartir esperanza. Así que mis queridos amigos, compartan esta esperanza con sus amigos, sus familiares. Tenemos una programación muy bonita que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Creo que hemos sido llamados para esto y queremos cumplir esta misión. Queremos compartir esperanza y restaurar a las familias en crisis en familias en Cristo. Así que mis queridos amigos, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho y búsquenos también en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Estamos allí y déjanos tu mensaje. Estamos orando por ustedes cada día y esperamos ser una bendición. Bien, mis queridos amigos, vamos a ir de lleno entonces a nuestra lección, pero no sin antes pedir la dirección de Dios. Así que allí donde estés, te pido que cierres tus ojos y ores con nosotros. Padre maravilloso, una vez más estamos aquí ante tu presencia para estudiar esta lección maravillosa de Escuela Sabática. Nosotros a través de estas semanas, a través de este trimestre hemos estado estudiando esta lección maravillosa, pero no ha sido un resumen de la lección. Esperamos que cada individuo, donde quiera que se encuentre, esté abriendo esta cartilla, esta lección y la esté estudiando más profundamente. Queremos pedirte que al estudiar juntos, seas tú el que nos dirige y seas tú el que nos ayuda a comprender estos principios que son importantes y que debemos de ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de lleno vamos al versículo de memoria que se encuentra allí en Nehemías, capítulo 13, versículo 22, y nos dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mis queridos amigos, podemos ver aquí una oración de Nehemías, una oración en busca de perdón, una oración en busca de restauración, una oración en busca de misericordia de parte de Dios, porque el pueblo, después de haber sido salvados, después de haber sido restaurados, después de haber sido perdonados, volvieron a caer otra vez en el pecado y se alejaron de Dios. Y vemos aquí a un hombre que quiere levantar de nuevo la vida espiritual de un pueblo, que tal vez, entre comillas, no lo sé, no quiere saber de Dios. Después de ser gobernador durante 12 años, Nehemías volvió junto al rey Artajerjes. Algunos años después regresó a Jerusalén. Se encontró con una sorpresa que él no imaginaba. El pueblo se había olvidado rápidamente del pacto que habían firmado.
Ese pacto se encuentra en Nehemías capítulo 10, el versículo 28 al 39. Allí el pueblo, los levitas, los sacerdotes, todos estaban allí y habían hecho un pacto con Dios. Habían firmado ese pacto de no casarse con extranjeros, de no profanar el sábado y de ayudar al sostenimiento del templo con sus diezmos y sus ofrendas. Pero parece ser que este pueblo se había olvidado de ese pacto. Y entonces, cuando vamos ahí al libro de Nehemías, capítulo 13, podemos ver cómo nos relata la forma en que Nehemías hizo frente a esta crisis. Yo no sé, pero cuando estudio esta lección puedo ver varias cosas que se parecen a nosotros, mis queridos amigos. Un pueblo que ha sido rescatado por las manos de Dios. Un ser humano que ha sido rescatado de la oscuridad y que Dios nos ha traído para darnos una mejor vida. Pero que a veces queremos regresar a aquello que hemos dicho que no haríamos. Y tal vez firmamos un pacto con el Señor, pero a veces, como este pueblo, volvemos hacia atrás en vez de continuar hacia adelante. El día domingo lleva como título: Los dirigentes del templo se corrompen. Aquí, mis queridos amigos, vamos a ver entonces cómo es que muchos de los dirigentes y muchas personas empiezan a casarse con personas que no son de su propio pueblo, que no tienen sus propias creencias, que no tienen sus propios ideales. Y aquí empieza a darse lo que se le conoce como los matrimonios mixtos. En Nehemías capítulo 3, el versículo 23, se nos dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Nehemías, mis queridos amigos, reaccionó duramente contra los que habían tomado mujeres extranjeras, no convertidas. Les recordó que eso era lo que había hecho pecar a Salomón y que ellos debían evitar este error que les apartaba de Dios. El dirigente espiritual de la nación, el sumo sacerdote Eliasib, participaba también de ese pecado. ¿Cómo podría ser que los dirigentes del templo se corrompan? Uno de sus familiares, de Eliasab, había emparentado con Tobías el almonita, y uno de sus nietos se había casado con la hija de Sanbalat, el samaritano, el cual fue expulsado de Jerusalén. Mis queridos amigos, si Dios nos ha dicho claramente en su palabra que no debemos de unirnos en yugo desigual, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué el pueblo no escuchó? ¿Por qué no siguió el pacto que había firmado con Dios? Desobedecieron. No solamente el pueblo, pero aún los altos dirigentes que cometieron grandes errores. Hay una cita allí en el libro Dios nos cuida, que es un devocional, que dice lo siguiente: nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Mi querido amigo, si tú y yo podemos aprender una lección de estos dirigentes, de este pueblo que no obedeció a la voz de Dios, es el principio número 1, mi querido amigo, que no debemos unirnos en yugo desigual. No importa cuán certero sea, no importa que tú puedas decir: ¿sabes qué? Yo lo voy a ganar para Jesús. 95% de las veces que una persona lo ha hecho, en vez de ganar a esa persona, ha salido de la iglesia. Mi querido amigo, seamos fieles a Dios. Escuchemos su voz, porque su voz es verdadera. Y el consejo de Dios, siempre que lo sigamos, nos llevará al éxito. El lunes lleva como título: Los levitas en los campos. Los cantantes, los guardianes y otros servidores del templo tuvieron que volver a trabajar al campo para alimentar a sus familias, porque el pueblo no estaba sosteniendo la obra de Dios. Todo el sistema de diezmos y ofrendas que fue establecido con tanto cuidado ahora estaba en ruinas. Nehemías tuvo que empezar de nuevo.
El acto de arrojar todo afuera de la habitación muestra desesperación. Oh, mis queridos amigos, Dios había hecho un pacto con este pueblo, con los levitas, con los sacerdotes, pero ellos no obedecieron a la voz de Dios. Y ahora el pueblo estaba en crisis. La obra de Dios parecía que se estaba desmoronando. Pero gracias que Dios siempre tiene a alguien que puede venir en la ayuda de los necesitados. Y aquí vemos a un Nehemías que llega una vez más para levantar a este pueblo que por la desesperación, que por la desobediencia a la voz de Dios, ha hecho malas decisiones y por ende se ha apartado y se ha alejado de Dios. Mi querido amigo y mi querida amiga, tú que me escuchas, yo quiero hacerte un llamado en esta hora, porque aquí aprendemos una lección muy importante. Y la lección es que cuando tú haces un pacto con Dios, tú y yo, mi querido amigo, debemos de cumplirla. Cueste lo que cueste. No importa la situación, aprendamos a mantenernos firmes. Como dice ese himno, aprendamos a mantenernos firmes hasta el día cuando Cristo Jesús venga. El martes lleva como título Diezmos y ofrendas. Nehemías capítulo 3, el versículo 10 nos dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Eliasib había desalojado la cámara donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, el incienso y otros utensilios del templo, y la había amueblado para que fuese usada por Tobías el amonita. El pueblo, desanimado por ello, dejó de entregar los diezmos, y como resultado los levitas tuvieron que regresar a sus hogares. El culto del templo quedó gravemente dañado. Nehemías rehabilitó la cámara y puso al cargo de los diezmos a personas fieles y dignas de confianza. El pueblo volvió a traer alegremente los diezmos, y así el servicio de culto quedó restablecido. Vemos una vez más a Nehemías que está reparando portillos, tratando una vez más de que todo pueda volver a la normalidad. Pero no termina aquí, mis queridos amigos. El abandono del diezmo es una realidad. Malaquías 3:10 dice: traed vuestro diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Ponedme en eso a prueba, a ver si no os abro las ventanas del cielo para vaciar sobre vosotros la más rica bendición. Querido amigo, la pregunta que sobresale aquí es: ¿por qué devolvemos a Dios el diezmo? ¿Cuál es la razón? Queridos amigos, tú y yo devolvemos el diezmo a Dios porque Dios es nuestro creador y lo reconocemos como tal. Damos en gratitud por lo que Él ha hecho. Nos creó, nos sostiene, nos cuida, murió por nosotros y continúa recreándonos cada vez. Continúa cuidándonos cada momento. Tal vez tú dirás: ¿pero qué conseguimos con nuestros diezmos y ofrendas? Varias cosas. La primera y la más importante, que la palabra de Dios siga predicándose en todo el mundo. La segunda, que podamos continuar alabando a Dios en nuestras iglesias. Y la tercera, que crezca nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso quiero invitarte, mi querido amigo. Recuerda, el diezmo no te pertenece. El diezmo no me pertenece. El diezmo es de Jehová. Y debemos de darlo para que continúe la palabra de Dios siendo predicada, para que las iglesias puedan continuar estando abiertas, para que muchos, miles de personas que aún no han conocido de este mensaje maravilloso puedan venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y por último, para que nuestra fe pueda seguir creyendo, porque el devolver el diezmo y las ofrendas a Dios no es el bien para Dios, es el bien para nosotros, porque nos hace tener un corazón de gratitud, un corazón alegre, un corazón que está dispuesto a servir para que otros puedan ser salvados también. Quiero compartir contigo una cita del libro Consejos sobre Mayordomía, página 51, que dice: Dios está constantemente derramando sobre vosotros las bendiciones de esta vida. Y si os pide que ayudéis en los diversos ramos de su obra, lo hace en vuestro propio interés temporal y espiritual,
para que así reconozcáis que Dios es el dador de toda bendición. Dios, como obrero principal, colabora con los hombres en la tarea de proporcionar los medios necesarios para su mantenimiento. Por eso, requiere que ellos colaboren con Él en la salvación de las almas. Mi querido amigo y amiga, tú y yo somos colaboradores en la salvación de las almas. Así que te quiero invitar a que continúes siendo fiel a Dios. El miércoles lleva como título Pisando en lagares en sábado. Nehemías capítulo 3, el versículo 15 nos dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Cuando el pueblo había recordado su historia, habían realzado la idea de que Dios les había dado el sábado con una bendición especial. En ese momento se habían comprometido a no profanarlo, pero ahora los dirigentes consentían que se hiciese mercado en sábado. Nehemías cerró la ciudad en sábado para evitar que se hiciese mercado en ese día, pero el mercado siguió haciéndose a las afueras de la ciudad. Tras ser amenazados, no volvieron a hacerlo. Mis queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros hemos prometido que vamos a ser fieles a Dios al guardar el sábado? Pero tal vez en algún momento hemos roto ese pacto que hemos hecho con Dios. Yo no sé tú, pero quiero invitarte hoy en este momento a que seamos fieles al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeses a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia y el día santo de Jehová honorable, y los honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi querido amigo, mi querida amiga, el sábado es un día apartado para deleitarnos en Dios, olvidando nuestras preocupaciones. Es un día para alabar y honrar a aquel que nos creó y nos dio la vida. Un día para recordar que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Un día para entender que no somos parte de la evolución, sino que somos hechura de Dios. Dice la palabra del Señor, hechos a imagen y semejanza del Creador, porque Él nos formó, Él nos hizo, Él nos puso en esta tierra. Por eso el sábado es un día para recordar que existe un Dios que nos hizo, nos formó, nos dio vida. Desgraciadamente, los fariseos se aferraron tanto a la letra de la ley que hicieron del sábado una carga en lugar de una delicia. Pero sabes, mi querido amigo y amiga, el sábado es un día para celebrar. Es un día para celebrar la vida. Es un día para celebrar la creación. Es un día para celebrar que tenemos un Dios maravilloso. Y al celebrar alegremente el sábado, nuestra reunión con Dios, anticipamos los muchos sábados en que nos reuniremos con Él en la Nueva Jerusalén. Por eso, mi querido amigo, te invito a ser fiel a Dios en el día sábado. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 255, nos dice, y el Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la pérdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Quiero concluir el resumen de la lección de esta semana, mis queridos amigos, compartiendo una cita del libro El Camino a Cristo, la página 115. Ella hablando sobre Nehemías, ese gran líder maravilloso, que no solamente restauró las murallas de Jerusalén, el templo, pero que también tuvo que levantar al pueblo una vez más, después de que se apartaron y pecaron abiertamente contra Dios. Dice lo siguiente: cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia
y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. Mis queridos amigos, si tú y yo hemos estado pecando abiertamente contra Dios, hoy es el momento para arrepentirnos. Hoy es el momento para volver a Dios, para dar una vuelta y decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude para que podamos serle fieles a Él, fieles al sábado, fieles al diezmo, a devolver el diezmo y las ofrendas, fieles en seguir el consejo de casarnos entre un hombre y una mujer, fieles en casarnos con aquellos que tienen una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Y queridos amigos, tú que me escuchas allí en donde quiera que estés, hoy decide ser fiel a Jehová en todo lo que haces y te aseguro que Jehová será fiel contigo también. Que Dios te bendiga y te proteja.